Tengan un buen día, hijos de Dios. Hoy iniciamos nuestro primer día de ayuno, donde en estos 21 días vamos a estar hablando sobre volvernos al Señor. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 1, del 1 al 6. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Es interesante cómo en todos los nombres hebreos el significado del nombre Zacarías, su nombre significa Jehová recuerda. Dios, por medio del profeta Zacarías, le estaba recordando a todos los que nacieron en el cautiverio por qué sus padres habían sido llevados allí, porque Dios los trató conforme a sus malos caminos, conforme a sus malas obras. Y el profeta Zacarías le habla al pueblo que vino del cautiverio. Zacarías habló y advirtió que no sigan los pasos y los caminos de sus padres, que habían recorrido el camino de la cautividad. Y Zacarías les dijo a los que vinieron de la cautividad: la razón por la cual vosotros fuisteis a la cautividad fue porque el Señor estaba disgustado con vuestros padres. Ellos habían pecado contra Dios. Ahora nosotros no queremos cometer la misma equivocación. Esto está en el versículo 3. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Nuevamente nos encontramos con la misma expresión: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Es interesante notar cómo se nombra en este versículo a Dios. Se le llamó el Señor de los ejércitos. Muchos de los títulos que se le han dado a Dios han llegado a perder significado hoy en día para nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad el Señor de los ejércitos? El Señor de los ejércitos significa que dispone de recursos sin límites que están a nuestra disposición como su pueblo, como también lo decía el apóstol Pablo en Efesios 2:4, que Jesucristo es rico en misericordia. Dios es Dios de todo poder, así que podemos preguntarle: ¿qué es lo que necesitamos? Dile hoy al Señor ahí en tu corazón: ¿qué es lo que necesito, Señor? La respuesta es muy simple: un poco de misericordia. Bueno, Él ya la tiene en abundancia para ti. Él es rico en misericordia y Él puede darte misericordia porque Él es el Señor de los ejércitos. En el versículo 3 dice: diles, así ha dicho el Señor de los ejércitos: volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hoy el Señor es el que nos invita que nos volvamos a Él, y por esa causa Él se vuelve a nosotros. Si ustedes observan la expresión "el Señor de los ejércitos", se reitera 3 veces en este versículo y luego se vuelve a mencionar en el siguiente.
en el versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Clamémosle al Padre Celestial que nosotros nos queremos volver de nuestros malos caminos, que nos queremos volver de nuestras malas obras, que queremos atender y queremos escuchar su voz. Esta es una advertencia que Dios nos hace hoy como pueblo de Dios. El libro de Zacarías comenzó de esta forma, donde Dios dice, vuestros padres no querían prestarle atención a los profetas que yo los envié. Yo les envié a Oseas, les envié a Joel, le envié a Amós y también envié a Isaías y Jeremías. Y envié a todos esos profetas y ellos no les escucharon, no prestaron atención a ninguno de ellos. Esa es la razón por la cual fueron a la cautividad. Por eso dice en el versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Hoy, hoy todos nosotros roguémosle al Señor, Señor, yo no quiero ser como mis padres, los del Antiguo Testamento, donde los profetas clamaron, les hablaron que se volvieron de los malos caminos y de sus malas obras. Señor, dile ahí en donde tú estás, Señor, yo quiero atender, yo quiero escuchar a tu llamado, devolverme a ti de todo corazón. Luego en el versículo 5, el Señor nos formula la siguiente pregunta. Se lo dijo a la generación que vino del cautiverio de Babilonia, pero también nos la hace a nosotros en el día de hoy. ¿Vuestros padres dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. El pueblo de Israel ya no podía escuchar las voces de los profetas, es decir, otros profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, Joel y Amós, ellos ya habían muerto y sus voces, ¿qué le pasó a ellos? Sus voces fueron silenciadas. La pregunta de Zacarías es muy pertinente. ¿Vuestros padres dónde están? Bueno, ellos fueron sepultados en Babilonia, al lado de los canales de Babilonia, y Dios les hizo una seria advertencia. Y luego dijo en el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Dios por medio del profeta Zacarías le está diciendo a los jóvenes que vinieron del cautiverio, que nacieron allí, que Dios había advertido a sus padres. Hoy también nos lo hace el Señor a nosotros. Hoy que iniciamos este ayuno de 21 días para volvernos a Dios. Es decir, no sucedió así con vuestros padres. ¿Qué sucedió? Vino el juicio. ¿Por qué? Porque no escucharon. O sea que vuestros pecados os han alcanzado. Cuando yo no escucho las advertencias de Dios, cuando yo no escucho que Dios va a traer juicio, entonces ¿qué sucede? Los pecados nos alcanzan. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios escucha nuestra oración y nos guarda del mal. Por eso volvieron ellos y dijeron, cómo el Señor de los ejércitos pensó en tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Así lo hizo en nosotros. Nosotros necesitamos volvernos de nuestros malos caminos. Así que finalmente ellos estaban dispuestos a admitir que todo lo malo que les había sucedido como juicio de parte de Dios era justo, porque Él les había advertido de las nefastas consecuencias. Hoy el Señor también nos advierte. Hoy el Señor también nos dice que si nosotros no nos volvemos vamos a tener nefastas consecuencias.
pero ellos no le habían escuchado. No seamos como ellos. Hoy necesitamos escuchar y que tú le digas al Señor, efata mis oídos, porque yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu advertencia, Señor, porque yo quiero ser parte de esta generación que escucha tu voz. Ahora Zacarías estaba presentando nuevamente una advertencia al pueblo. ¿Qué podemos aprender hoy nosotros para nuestras vidas acerca de lo que acabamos de escuchar y del pasaje que acabamos de leer de Zacarías 1 del 1 al 6? ¿Cuál sería nuestra reflexión? Encontrarnos por un lado advertencias. Dios nos está haciendo advertencias de volvernos a Él de todo corazón. Y por otra parte nos está haciendo un llamado. La advertencia es a no tomar en vano los consejos de Dios. Y el llamado es a volvernos a Él con arrepentimiento. Hijos de Dios, el Señor los bendiga y les pido que en casita, juntamente con la familia, meditemos en este pasaje bíblico. Dios les bendiga.